se explica con la teoría de Monro-Kelly, el cual nos explica que el contenido intracraneal está conformado por tres elementos. El parénquima cerebral, que representa de 1100 a 1200 gramos, lo que equivale al 80% del contenido intracraneal, mientras que el otro 20% que sobra, pues lo compone el componente vascular y el líquido cefalorraquídeo con una cantidad de 150 centímetros cúbicos. Sin embargo, pues cada uno de estos elementos podría variar. Y bueno, también la teoría de Monro-Kelly se representa con la formulita que les coloqué ahí, que nos habla de que el volumen sanguíneo cerebral más el líquido cefalorraquídeo más el volumen del parénquima cerebral es igual al volumen intracraneal constante. La que sigue, por favor. Ahora bien, pues la hipertensión intracraneal, o también conocido como síndrome hipertensivo endocraneal, es un síndrome clínico provocado por el aumento de la presión intracraneal. Los valores normales de la presión intracraneal se encuentran dentro de 0 a 15 milímetros de mercurio. Por lo tanto, un aumento de esta, lo que equivale a que sea mayor de 20 milímetros de mercurio, durante más de 5 o 10 minutos, según las bibliografías, es lo que corresponde a el síndrome de hipertensión intracraneal. Y como les mencionaba, los elementos que conforman el contenido intracraneal, estos se mantienen, y si alguno de estos tres falla, los otros dos son los responsables de compensar la falla del otro. Por eso, en la diapositiva dice que se origina por la pérdida de los mecanismos compensatorios, o bien por una ruptura existente entre el cráneo y su contenido. De esta manera, pues se ocasiona daño cerebral por las alteraciones en el metabolismo y en la circulación. La que sigue, por favor. Sí, jóvenes, como nos dice aquí Caro, la cavidad craneana es una cavidad cerrada. Ella, una vez de que se cierran las fontanelas después de los 18 meses de edad. Entonces, al ser una cavidad cerrada, no permite la entrada absolutamente de nada. Esos tres componentes que nos dice muy bien Caro, lo que va a ser todo el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, deben de estar en totalmente equilibrio para que el poco espacio que queda dentro de ellos es la presión intracraneana. Entonces, los parámetros son muy variables, como viene ahí, entre 0 hasta 15, porque el niño pequeño, el recién nacido, el lactante, antes de los 18 meses, como las fontanelas todavía están abiertas, eso hace que su presión intracraneana sea muy baja, 2, 3 milímetros de mercurio. Y ya una vez que se nos cierra totalmente ese cráneo y se hace una cavidad cerrada, la presión puede ser hasta 15 milímetros de mercurio. Entonces, si esos tres componentes están en equilibrio, nos van a dar ese pequeño espacio que va a ser la presión intracraneana y que debe ser menor de 15. Ya en cualquier edad y en cualquier literatura se va a considerar hipertensión, como menciona aquí Caro, por arriba de 20 milímetros de mercurio. Entonces, una vez que por las condiciones que ahorita nos van a comentar sus compañeros, uno de los tres fallen, los otros dos deben de compensar para que no haya ese incremento de la presión intracraneana. Si cualquiera falla o de plano sigue incrementando uno de esos tres componentes, entonces es cuando vamos a tener elevación de la presión intracraneana y toda la sintomatología que nos van a comentar. Continúe, Cara. Sí, doctora, gracias. La que sigue, por favor. Y bueno, respecto a la epidemiología, encontré que es la causa más frecuente de muerte en los pacientes neuroquirúrgicos y en aquellos con enfermedades neurológicas. Sin embargo, pues va a depender bastante de la etiología que desarrolle este síndrome. Por lo que, pues, la bibliografía manejaba que los accidentes cerebrovasculares y el trauma cráneoencefálico no son las únicas causas, pero pues son los que representan mayor peligro para que se desarrolle una hipertensión intracraneal severa.
La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, como tal ya vamos a ver la fisiopatología y de etiología, como mencionaba la doctora al principio, esta se va a agrupar de acuerdo a sus mecanismos patológicos, pero como lo hemos estado viendo en clases pasadas, pues muchas veces va a ser una consecuencia de una patología anterior. Por ejemplo, en etiología, como tal la hipertensión intracraniana, pues la podemos dividir de acuerdo a procesos expansivos, es decir, algún volumen nuevo como una tumoración o alguna masa o alguna lesión que esté en crecimiento. Esto nos va a llevar a una subsecuente hipertensión intracraniana. También el edema cerebral difuso. Del mismo modo, pues nos va a producir como consecuencia esta hipertensión. La inflamación meningea, como lo habíamos visto en la clase de ayer, que iba a poder ser en algún momento o en alguna etapa una consecuencia. También el aumento del líquido cefalorraquídeo en diversas patologías, puesto que se está aumentando el volumen de un compartimiento de los que mencionó Caro. Y por último, el aumento pues como tal de la presión venosa. Estas son las etiologías que como consecuencia nos van a producir una hipertensión intracraniana. La siguiente, por favor. Y si lo dividimos por grupos, síguele. Por la otra diapositiva. Si lo dividimos por grupos de los tres componentes, todas las patologías que nos incrementen el parénquima. Tú comentas, hay una que es una de las más comunes, los tumores y el edema cerebral de la etiología que sea. Ella decía hace rato, Caro, el traumatismo cráneoencefálico es una de las principales, por ejemplo, en el joven, ¿no? En el adulto joven, que la causa más común de mortalidad son los accidentes por vehículos de motor. Entonces, el traumatismo cráneoencefálico, el edema cerebral, son las causas de una hipertensión intracraniana. La meningitis de la meninge, pero también el edema del parénquima cerebral, las encefalitis, por ejemplo. Otra causa puede ser las encefalopatías de la etiología que sea. La encefalopatía hipertensiva, por hiperbilirrubinemia, la encefalopatía hepática, la urémica, todas esas nos van a causar incremento edema cerebral, incremento del parénquima cerebral. En el caso del líquido cefalorraquídeo, veíamos en la clase de malformaciones la hidrocefalia congénita, incremento o una disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo, y eso va a provocar incremento de ese componente y por lo tanto pérdida de los mecanismos regulatorios y va a haber hipertensión intracraniana. Y en el caso de los pacientes a nivel vascular, pueden ser, en el caso del traumatismo, las hemorragias, el hematoma epidural, el hematoma subdural, el hematoma intraparenquimatoso, el EBC que forma parte de parénquima de la hemorragia parenquimatosa, nos va a haber un incremento de ese compartimento y en vez de ser del 10% que comentabas ahí, pues va a haber un incremento del 18, 20, dependiendo del volumen de esa hemorragia, y eso nos va a provocar incremento de la presión intracraniana. Entonces, si lo dividimos, si se dan cuenta, como bien dices, siempre es consecuencia de una etiología primaria. Exacto. Entonces, como también ya lo habíamos mencionado, pues tenemos que comprender como tal la presión intracraniana, y esta pues se va a definir como la presión que existe dentro pues de la bóveda craneana. Y como lo mencionábamos, esta PIC varía de acuerdo a la edad, como mencionó la doctora, a la posición del paciente y pues a su condición clínica. Se dice que en posición supina los valores normales en el adulto, como habíamos mencionado, eran de 10 a 15 a 20% a 20 milímetros de mercurio en algunas bibliografías. También lo marcan como de 15 a 20. En niños se dice que es de 3 a 7 milímetros de mercurio y en neonatos de 1.5 a 6 milímetros de mercurio. De la misma manera, pues esta PIC va a ser la consecuencia de la interacción entre el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y la sangre cerebral, que igual Caro ya nos había mencionado sus porcentajes.
Y de la misma forma, como ya habíamos mencionado, pues estos tres volúmenes tienen que estar en equilibrio, es decir, no tiene que existir una variabilidad en algún porcentaje de ellos. Por lo tanto, estos tienen que permanecer pues invariables, ¿no? Y bueno, cuando se llega a producir el aumento, por ejemplo, de esta presión intracraneana en niños, se dice que el contenido, pues obviamente el contenido intracraneal, pues va a aumentar. Pero en niños, en bebecitos, de acuerdo a que aún no se han cerrado las fontanelas o las suturas craneales, pues puede haber como que abombamiento de estas fontanelas y una expansión de los huesos, por lo que puede llegar a aumentar el perímetro craneal. Pero pues esto solo en bebecitos, obviamente en nosotros pues ya no. Y solo bueno, solo antes de que se cierren las fontanelas. Las fontanelas. Ajá, por ejemplo, la clase pasada que comentaban sus compañeros de hidrocefalia congénita, como es congénito de la etapa fetal, entonces efectivamente la clínica que vamos a tener no va a ser la que te vas a comentar en un rato, sino más bien solo va a ser incremento del perímetro cefálico. Entonces esos niños nacen pues cabezones, ¿no? Físicamente se ven muy grande la cabeza en comparación del cuerpo, porque al formar ese o ocupar ese espacio, lo que va a hacer es expansión, como bien dices, de la cabeza. Entonces las fontanelas van a estar muy grandes y las suturas van a estar muy separadas. Ajá, toda la clínica que nos comentaban sus compañeros en la clase pasada, los ojitos de sol naciente por ese incremento de la cabeza. Y son los datos clínicos que vamos a tener en ellos. Sí, así es. Y entonces tenemos que estos compartimientos, pues, como habíamos mencionado, es el parénquima cerebral, que a su vez pues va a estar compuesto de agua en un 75 o 80%, que lo va a repartir entre el espacio intracelular, aquí en sustancia blanca y sustancia gris, y pues el espacio extracelular, que es el espacio intersticial. De acuerdo al líquido cefalorraquídeo, pues tenemos que, como habíamos mencionado, este corresponde al 10% del volumen intracraneal y pues va a estar producido, como sabemos, principalmente por los plexos coroideos, y se dice que es a un ritmo de 0.3 a 0.35 milímetros por minuto. Y bueno, la sangre cerebral, que va a estar compuesta por el volumen sanguíneo cerebral y por el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, de acuerdo a esto, son los compartimientos que se alojan en la bóveda craneal. A su vez, esto pues tiene que estar regulado, y va a estar regulado por el volumen de producción del líquido cefalorraquídeo, como habíamos mencionado, la resistencia del sistema de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y la presión venosa del espacio intracraneal. Es decir, estos tres mecanismos regulan normalmente que no exista una variabilidad de alguno de estos compartimientos. La siguiente, por favor. Sí, el principal regulador es el líquido cefalorraquídeo. Ajá, exacto. Ese va a ser el principal, casi como tú lo comentas. Por eso, jóvenes, cuando ustedes han observado tomografías de pacientes que tienen tumores o que tienen edema cerebral, lo primero que vemos son los ventrículos. Los ventrículos, en vez de se van y dice es que tiene colapso del sistema ventricular o está colapsado los ventrículos laterales o el tercer ventrículo, porque al haber esa disminución de su flujo, como comentan, va a haber una disminución en su producción o lo va a tratar de sacar para darle espacios a ese 10% que está ocupando el líquido cefalorraquídeo, pues dice, pues nada más voy a ocupar 1 o 2 para darle oportunidad a que crezcan los otros 2. Entonces eso es lo que vemos en las tomografías como colapso del sistema ventricular, ya no se está produciendo y ya no está circulando, y eso hace que los ventrículos se vean aplastados. Sí, exacto. Y entonces eso, de acuerdo ya como tal la fisiopatología, pues creo que ya entendemos de una manera muy bonita que es cuando el volumen de la masa encefálica va a superar el de la cavidad craneana. Entonces esto nos va a llevar a una hipertensión. Como lo hemos estado mencionando, va a existir una capacidad compensatoria. Es decir, va a ser como una balanza, como se los puse aquí. Va a aumentar cualquier componente intracraneal de los que ya mencionamos
o se va a añadir un nuevo volumen, como igual ya lo habíamos mencionado, una tumoración, alguna masa en crecimiento, un hematoma, etcétera, ¿no? Entonces, la capacidad compensatoria es que uno o todos los componentes intracraneales tienen que disminuir. Se dice que en condiciones normales, pues estas, como mencionó la doctora, estas variaciones se van a compensar de forma aguda, principalmente a través del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia el sistema lumbar. Después, de forma un poco más tardía, va a existir una disminución del flujo cerebral. Y ya cuando esto es como crónico o es más avanzado o más grave, el parénquima es capaz de deformarse, pero esto a costa de perder pues agua. Incluso mencionaba que neuronas y células gliales, pero se dice que esto ya es como muy avanzado y ya no es como, mencionaba que no es como tan, ¿cómo se dice? Tan cotidiano, por así decirlo, porque pues primero empiezan a compensar otros mecanismos y ya en situaciones pues crónicas es cuando puede haber una deformación del parénquima. Entonces, la siguiente, por favor. No, sí es un poquito, no es tan infrecuente. Incluso sí es muy frecuente que tengamos los tres mecanismos que empiecen a actuar para tratar de compensar. Por eso en tus diapositivas que siguen viene lo de las hernias cerebrales. Entonces sí, cuando es una patología, volvamos a una hidrocefalia congénita, que es un cuadro crónico, el parénquima sí se va a afectar y ahí va a haber pérdida de las neuronas, porque es un evento crónico. Ya durante mucho tiempo el líquido cefalorraquídeo ha ocupado un espacio y entonces hace que el flujo sanguíneo cerebral no se complique tanto, pero que sí el parénquima ya no permita su crecimiento, porque ya es un evento muy crónico de muchos meses o años, ¿no? En pacientes ya después de la vida postnatal. Entonces, al tener esa cabecita llena de líquido, el cerebro ya no va a crecer y hay una pérdida importante de neuronas porque no crecen esas neuronas y entonces ven el parénquima muy delgado, muy pequeño y todo completamente lleno de líquido. Eso en las etapas crónicas, pero en las etapas agudas lo que vamos a tener es que el parénquima no deja de crecer porque incluso pues ahí ya tomó su tamaño máximo, pero los orificios que vamos a tener a nivel del cráneo va a provocar que por ahí se salga. Entonces el foramen magno, que es el orificio más grande o el orificio que vamos a tener, por ahí se va a salir el parénquima y son las hernias que van a explicar posteriormente. Lo que pasa es que eso es la parte más grave de una hipertensión intracraneal y lo que más miedo nos da porque nos va a dar todo el cuadro clínico bien florido y aparte la mortalidad es muy alta. Sí. ¿Le puedes regresar a la anterior, por favor? Y sí, bueno, sí es cierto. Creo que más bien me confundí yo porque dice que este proceso es un poco menos conocido que las otras dos mecanismos compensatorios. Y sí, justamente como usted lo mencionaba, porque dice que este comportamiento del parénquima que empieza como a perder o a deformarse, pues es en lesiones cerebrales que van en un crecimiento lento. Es decir, en estas lesiones pues empiezan con los dos mecanismos compensatorios anteriores y por último pues sería esta deformación del parénquima. Y bueno, también se menciona que en pacientes de edad avanzada, pues cuando debido a que hay en ellos ya una atrofia cerebral, pues el crecimiento de estas lesiones va a ser un poco mejor tolerada que pues en pacientes jóvenes. Así es. Entonces, como tal, pues ya dijimos que es la fisiopatología como tal, es cuando aumenta el volumen en alguno de los compartimentos. A su vez ya recordamos que existe una capacidad compensadora, pero esto en algún momento se va a perder.
Entonces, por ejemplo, en procesos expansivos, que son lo que ya habíamos mencionado, lesiones, tumoraciones, abscesos, hematomas, en este caso, estos procesos expansivos a su alrededor van a producir un edema de tipo vasogénico, se menciona. Entonces, el edema de tipo vasogénico más el proceso expansivo como tal nos van a producir un bloqueo de la circulación en el líquido cefalorraquídeo, lo que nos va a llevar a la hidrocefalia, que es como que se explica la hidrocefalia de esta hipertensión intracraniana. Esto es como una consecuencia, ¿no? Pero también nos va a producir trastornos circulatorios, tanto arteriales y de tipo venoso. Estos trastornos muchas veces nos llevan a focos isquémicos o focos hemorrágicos, lo que a su vez también nos da como el aumento de la masa cerebral. Es decir, se van a ir sumando como muchos mecanismos que nos van a hacer más esta hipertensión intracraniana. Y bueno, ya la hipertensión intracraniana, a su vez, o ya en etapas como conforme va avanzando, puede llegar a colapsar los senos durales y pues con ello va a cerrar como el círculo vicioso, ¿no? Porque va a aumentar la congestión venosa y va a dificultar la reabsorción del líquido cefalorraquídeo que ya habíamos mencionado. A su vez, como que el cuerpo va a tener una forma de él tratar de compensarlo, porque habíamos mencionado que muchas veces se va a contrarrestar la presión de perfusión arterial aferente al cerebro. Este sería pues como que uno de los mecanismos compensatorios que ocuparía nuestro compartimiento de sangre, ¿no? Entonces, el cuerpo, por así decirlo, lo va a tratar de suplir aumentando la presión arterial sistólica, que esto se denomina efecto Cushing. Sin embargo, pues esto no va a ser como que suficiente, ¿no? Entonces, una hipertensión intracraniana muy elevada, en un proceso crónico, puede bloquear totalmente la circulación cerebral aferente que ya habíamos mencionado, y por esta razón en muchos pacientes se llegan a producir isquemias y pues esto nos va a llevar a una muerte. Ahora sí, la siguiente, por favor. Sí, generalmente es una combinación de todas las alteraciones. Por ejemplo, cuando tenemos un tumor, dependiendo de donde esté localizado el tumor, pero en los niños los tumores más comunes están en la fosa posterior. Entonces van a ocluir la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces el tumor está ocupando espacio, ya me está aumentando, ¿no?, la presión intracraniana, y ocluye la circulación del líquido cefalorraquídeo, y entonces el líquido cefalorraquídeo se queda acumulado y eso va a hacer que aumente aún más la presión intracraniana. Entonces eso va a ser pues un incremento importante en la presión intracraniana y vamos a estar afectando ya dos componentes. El líquido cefalorraquídeo, que es el principal compensador, pues no, aquí no va a funcionar como un compensador, va a estar ahí ocluido, va a estar ocupando espacio y le sumamos el espacio que está ocupando el parénquima cerebral. El problema de todo esto es la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si no tengo una presión intracraniana adecuada, no va a haber un subir esa sangre al cerebro. Entonces, al no subir la sangre, va a haber una isquemia, como acabas de comentar, una isquemia, una hipoperfusión, y eso me va a llevar a edema cerebral. Entonces, ahí voy a tener los tres componentes afectados. Tengo una masa que me está ocupando espacio, tengo mucho líquido cefalorraquídeo porque no puede circular y tengo incremento del parénquima cerebral por edema cerebral. Y eso va a ser un incremento importante de la presión intracraniana. Entonces, en la mayoría de los casos tenemos 2 o 3 componentes involucrados. En el recién nacido jóvenes prematuros, cuando son muy lábiles para que sangren los vasos sanguíneos cerebrales, se rompen esos vasos, van a hacer una hemorragia ventricular, van a estar aumentado el espacio del flujo sanguíneo cerebral, pero aparte se forman coágulos en esos ventrículos, van a ocluir
el drenaje del líquido cefalorraquídeo y entonces también me van a hacer hidrocefalia. Entonces voy a tener aumento del volumen por mucha sangre y voy a tener aumento del volumen porque no circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esos dos me van a causar hipertensión intracraniana. Y entonces así se van, como bien nos dice Yasmín, no es un solo mecanismo el que me va a incrementar la presión intracraniana. Sí, va a ser como la suma de varios mecanismos. Así es. Y entre más tiempo pasa o se hace más crónico, se van aumentando más. Sí, exacto. Entonces tenemos que dentro de la fisiología cerebral como tal va a existir una relación entre este volumen cerebral y la presión intracraneal. De aquí se derivan dos conceptos importantes para terminar de entender la fisiopatología y es la compliancia cerebral y la elastancia cerebral. La compliancia cerebral se dice que es el volumen necesario para obtener un cambio conocido de presión. Es decir, este va a ser como la capacidad adaptativa de la cavidad craneal para tolerar este incremento de su volumen, de acuerdo a los mecanismos compensatorios que ya estuvimos viendo. Y la elastancia cerebral, pues es esa presión resultante debido al cambio de volumen y va a aludir a la resistencia que se opone a la expansión de este volumen. La siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener una curva presión-volumen. Y de esto, pues en la hipertensión intracraniana, se dice que vamos a tener como 3 fases, ¿no? La primera es la fase 1, que es la fase inicial, y va a corresponder a la fase de una alta compliancia y una baja presión intracraneal. Y esto es porque en este momento pues se van a activar todos los mecanismos compensatorios. Entonces, a pesar de que haya un aumento en algún volumen, los mecanismos compensatorios pues van a empezar a trabajar y no se va a lograr o vamos a detener este aumento de la presión. Esta sería la fase 1 y por ello corresponde esta curva a una fase pues lineal, es decir, no hay aumento de la presión. La siguiente, por favor. La siguiente ya sería una fase de transición, es decir, la fase 2. Algún mecanismo ya no va a estar como siendo totalmente, ya no va a estar compensando de manera adecuada. Entonces, esta fase corresponde a la fase de compliancia baja y una peak que va en aumento. Entonces, esta todavía no es muy alta, pero comienza a aumentar debido a que ya los mecanismos compensatorios no van a ser suficientes. La siguiente, por favor. Y por último, una fase final, fase 3 o fase ascendente, que es donde ya cualquier cambio en el volumen o cambios mínimos, pues ya nos van a dar como este aumento de la presión intracraniana muy elevada. Aquí los mecanismos compensatorios, pues ya se han agotado por completo y pues corresponde a la fase de compliancia nula porque ya no hay como esta tolerancia y la PIC pues ya es muy alta. La siguiente, por favor. Y bueno, de fisiopatología esto fue todo. Tantito, Yasmín, déjame comentar algo. El problema de ese incremento de la presión intracraniana, jóvenes, basa en la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Una vez que el líquido cefalorraquídeo intenta compensar, ya dice, ya no produzco más, ya me desvié todo del líquido cefalorraquídeo, pero sigue creciendo. Vamos a poner el ejemplo de una tumoración. Sigue creciendo ese tumor. Entonces, el problema es que ya no va a subir flujo sanguíneo cerebral. Ese es el problema principal de la hipertensión intracraniana. Una vez que va incrementando la presión, tenemos 20, 30, 40 milímetros de mercurio, ya no le va a dar espacio a que ingrese el flujo sanguíneo cerebral. Primero el venoso lo trata de desviar y por eso en las tomografías hay una pérdida de la relación de la sustancia gris-blanca, porque empieza a desviarse el flujo sanguíneo venoso.
Pero una vez que dice, ya no puedo, ya, o sea, ya saqué todo la sangre venosa que tengo y sigue aumentando la presión intracraneana, entonces ahora la que se va a afectar va a ser la arterial. Ya no va a subir sangre a ese cerebro. Entonces, al no ingresar esa sangre al cerebro, vamos a tener isquemia cerebral. Recuerden que cuando veíamos lo de epilepsia o lo de crisis convulsiva, comentamos que el flujo sanguíneo cerebral era muy importante porque es el que nos está dando oxígeno y nos está dando glucosa a la neurona. La neurona no tiene capacidad de almacenamiento de oxígeno, por lo tanto depende de todo el oxígeno que le demos en ese momento. Entonces, la glucosa no pasa nada, utiliza vías alternas, pero entonces va a ser el metabolismo de la glucosa con el oxígeno la producción de ATP. Y ya ese ATP, recuerden, cuando vimos epilepsia, lo voy a requerir, uno, para la formación el funcionamiento adecuado de las bombas iónicas, y dos, para la transmisión nerviosa. Entonces, una vez que yo no puedo producir ATP, el flujo sanguíneo cerebral es muy alto, jóvenes. El 20% del gasto cardíaco es para el cerebro. Entonces, muy elevado en comparación a tamaño, es un flujo sanguíneo muy alto. Aproximadamente o en promedio son 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido en un minuto. Imagínense, tomamos 100 gramos de cerebro y a esos 100 gramos cada minuto le tenemos que proporcionar 50 mililitros de sangre. ¿Para qué? Para que saque ese oxígeno. Su tasa metabólica de oxígeno es muy alta, mucho más que el músculo en activación. Entonces va a tomar ese oxígeno, lo va a metabolizar con la glucosa y va a formar ATP. El 60% del ATP que forma es para la sinapsis. Entonces, para que yo esté alerta, esté activo, esté reactivo a los estímulos, esté despierto. Recuerden en la clase que nos comentaba a sus compañeras de propedéutica o de exploración neurológica. Para eso forma parte el 60% del ATP que estoy formando. Para que me mueva, para que tenga movimiento muscular, para que respire, para todo es ese 60%. El otro 40% de ATP que vamos a producir o que se va a sintetizar va a ser para las membranas iónicas. En epilepsia comentábamos que había varias membranas iónicas: sodio, potasio, ATPasa, sodio, cloro y sodio hidrogeniones. Esas tres membranas iónicas son las que van a hacer el intercambio en la neurona y en los axones para que funcionen. ¿Se acuerdan que veíamos que necesito una bomba de sodio, potasio, ATPasa para que cuando entre todo el sodio en el momento de la activación de un potencial de acción, posteriormente, ¡pum!, saque todo ese sodio que debe de estar fuera de la neurona, debe ser extracelular. Cuando yo ya no tengo ATP, porque no tengo flujo sanguíneo cerebral, van a disfuncionar esas bombas. La bomba sodio-potasio es la más importante. Recuerden que su mecanismo es meter 2 moléculas de potasio y sacar 3 moléculas de sodio. Entonces, cuando yo la disfunciono, todo el sodio se va a quedar adentro de la neurona. Y ese sodio dentro de la neurona, aparte que me provoca crisis convulsiva, como veíamos en la clase pasada, va a provocar entrada de agua. Aumentan las molaridades dentro de la neurona y eso va a provocar que el agua que tengo en el espacio intersticial introduzca la neurona y la neurona se haga edematosa. Se edematice esa neurona y voy a tener edema cerebral de tipo citotóxico, se llama. Entonces, la neurona se va a quedar gorda. Y luego, si ya no le doy sodio a esa, ATP a esa bomba sodio-cloro, se va a introducir lo que va a ser más sodio. Y si no le doy a la bomba sodio-hidrogenión, los hidrogeniones jóvenes se empiezan a quedar adentro de la neurona. Y eso hace que el pH de la neurona o intraneuronal se haga muy ácido. Y luego la bomba sodio-calcio permite la entrada importante de calcio y recuerden que comentábamos en crisis convulsivas que se van a activar las vesículas y va a hacer que los neurotransmisores empiecen a salirse. Entonces hay un desequilibrio entre los neurotransmisores
Y si son neuronas con glutamato, se sale todo el glutamato y va a provocar crisis convulsivas. ¿Sí, jóvenes? Entonces, el paciente el problema principal de la hipertensión intracraniana va a ser la isquemia cerebral. Entonces, normalmente les digo, el flujo sanguíneo debe ser de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido minuto. Cuando tenemos menos de 16, de esas neuronas las podemos recuperar cuando damos un tratamiento adecuado. Pero cuando tenemos de 10 para abajo, eso es isquemia y ya las neuronas no las podemos recuperar. Entonces, esos pacientes, todos los mecanismos que comentaban Johan, Laura y José en la clase pasada de epilepsia, todos se van a activar en ese momento de tener una isquemia cerebral y el paciente va a convulsionar, va a tener edema cerebral citotóxico, va a haber una activación importante de las caspasas y eso va a hacer acelerar la muerte neuronal o la apoptosis. Todo eso nos va a llevar a que todas las neuronas se mueran. Joven, si eso continúa, el cerebro sigue creciendo por ese edema cerebral citotóxico y entonces va a encontrar un espacio y dice, aquí el foramen está muy bonito, por ahí me voy a salir y es el enclavamiento o las hernias. Dice, ahí se sale y entonces el paciente al salirse por ahí, menos va a permitir la subida de sangre a nivel cerebral y nos va a dar y más isquemia cerebral. Ahora, los pares craneales importantes también ya no vas a tener flujo sanguíneo, voy a tener isquemia. Tercer par, quinto par, sexto par, séptimo par, son los que se van a afectar principalmente y en la clase pasada de Daniela que nos explicaba la exploración neurológica, pues entonces voy a tener disfunción de esos pares, no van a funcionar porque no le estoy dando sangre para que se lleve a cabo su función y va a ser la clínica que ahorita nos van a comentar sus compañeras. Ya no le llevo sangre toda la parte de arriba, voy bajando, voy haciendo isquemia cerebral más abajo, ya me salgo del encéfalo, me voy al puente, me voy al bulbo y entonces voy a tener toda la sintomatología que nos van a comentar, pero todo va a ser en base a la isquemia y al grado y a la localización de esa isquemia cerebral. Es por eso todas las manifestaciones clínicas de la hipertensión intracraniana, jóvenes, que ahorita nos va a explicar Yasmin. Sí, ya, siguiente, por favor. Bueno, pasando al cuadro clínico, existe una triada clásica para la hipertensión intracraniana. Está compuesta por la cefalea, los vómitos y el edema de papila. Sin embargo, cualquiera de estos síntomas puede presentarse, la cefalea y los vómitos pueden presentarse tanto en una hipertensión aguda como en una crónica, mientras que el edema de papila pues, es exclusivo de una hipertensión intracraniana ya crónica. La cefalea pues es el primer síntoma que suele manifestarse y se explica por la distensión de la dura madre. De lo mismo que, por la localización de esta pues es la característica de la cefalea. Bueno, ¿dónde se localiza esta? Que es a nivel frontal, retroauricular, bilateral y occipito cervical. Son cefaleas persistentes, intermitentes y matutinas, y esto se menciona que es porque la posición en decúbito durante el sueño favorece el aumento de la presión intracraneal. Sin embargo, movimientos o, la tos, el estornudo, incluso el intento de defecar podría variar también sobre el aumento de la presión intracraniana. También se describe como difusa o circunscrita y esto se menciona que se le otorga un papel localizador de la lesión, es causal. Entonces, donde el paciente refiere al dolor, pues es donde se podría sospechar que está ocurriendo que está la causa que está provocando la hipertensión intracraniana. Los vómitos, como les mencionaba,
bibliografía menciona que incluso se manifiestan en la mitad de los pacientes. Suelen acompañar a las cefaleas y estos se manifiestan por la irritación directa de los núcleos eméticos. Estos vómitos suelen ser proyectivos, de hecho los pueden encontrar como vómitos cerebrales, de chorro o de cohete, porque pues no hay náusea previa que pues avise el vómito. Estos también suelen ser matutinos porque también están favorecidos por la situación de decúbitus supino. Y pues estos suelen ser bruscos y sin esfuerzo previo. Y ya el edema de papila, que es el que confirma que existe hipertensión intracraniana, se da por el deterioro en el flujo axoplásmico de los nervios oculares. Esto da como resultado hipertensión de la vaina del nervio óptico y la éstasis de la vena oftálmica. Se dice que si el edema de papila es bilateral, pues es lo que confirma el hecho de hipertensión intracraniana. Si es unilateral, se podría sospechar de alguna otra patología. Por ende, este está acompañado de manifestaciones ópticas como ambliopía, diplopia atribuible a la paresia del sexto par y ya en casos más severos la ceguera. Pero pues les recuerdo, el edema de pupila nos habla de una hipertensión intracraniana ya severa o crónica. La que sigue, por favor. Ahora bien, si no se le da un diagnóstico oportuno o un tratamiento, esta hipertensión pues va a progresar, de manera que va a afectar y manifestarse como un deterioro mental, caracterizado por una bradipsiquia. Esto se manifiesta porque el paciente muestra desinterés, fatiga, irritabilidad o inestabilidad emocional. Y esto se explica porque, como ya lo hemos venido mencionando, pues ya la relación que existe entre la isquemia y todos los mecanismos que se están descompensando, pues van a generar que el nivel de conciencia disminuya, de manera que disminuye la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral y la formación de una lesión de la formación reticular del tronco cerebral. El nivel de conciencia puede ir desde una función intelectual alterada a la somnolencia, al estupor, o ya en casos más severos incluso llegar a coma. La que sigue, por favor. Ahí antes de que avances, ahí viene otro concepto que comenta, es la presión de perfusión cerebral en tu diapositiva anterior. La presión de perfusión cerebral es la presión que necesitamos para que suba ese flujo sanguíneo a nivel cerebral. A eso se refiere la presión de perfusión cerebral y está en relación con la presión intracraniana. Imagínense que el cerebro es un tinaco y que el corazón es la bomba. Entonces, si yo no tengo una presión adecuada en la bomba, no nos va a subir la sangre a nivel cerebral, a ese tinaco. Si yo ese tinaco lo lleno de tierra, entonces, y le prendo a la bomba, no va a subir la sangre y se va a quedar atorada. La tierra va a ser la presión intracraniana que va a estar aumentada y aunque yo le suba a la bomba, que es la presión arterial sistémica, no va a incrementar el flujo. Entonces, a eso se refiere la presión de perfusión cerebral, la presión que se requiere para que suba ese flujo sanguíneo a nivel cerebral. En promedio debe de ser de 60 milímetros de mercurio. Y hay si yo incremento, es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraniana. Si yo la presión intracraniana la subo a 40, 50, entonces debo de tener una presión arterial media muy alta para que me conserve ese 60 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral. Si yo no lo puedo lograr porque el paciente está grave, entonces esa presión disminuye y es lo que me va a causar la isquemia. Yo les comentaba, el ATP que más necesito es para la sinapsis. Por eso es que el nivel de conciencia está disminuida por esa producción disminuida de ATP. Y así va a ir incrementando la presión intracraniana y de forma contraria, disminución de la producción de ATP.
¿Qué más, doctor? Sí, doctora, gracias. Bueno, otras alteraciones que se ven en cuadros severos son las cardiovasculares, y estas se explican por la presión externa aplicada al bulbo raquídeo. Cuando la presión se iguala a la presión diastólica, se manifiesta como hipoxia de los centros raquídeos, provocando hipertensión arterial. A esta se le contribuye que, como los centros vasomotores vulvares están alterados y están mediados por las vías de la médula cervical, fomentan la vasoconstricción periférica y por ende también el aumento de la presión arterial. Y esto lo explicaba con la triada de Cushing, ya que al haber alteración a nivel de bulbo raquídeo, esto alteraba la presión arterial, aumentándola, también la bradicardia y alteraciones en la respiración, lo que se conoce como la triada de Cushing. Sí, cuando ya no le va a dar sangre a nivel vulvar, el corazón ya no va a latir. Entonces, esa isquemia vulvar va a provocar una disminución o sea, ya no va a ser el activador de la frecuencia cardíaca, nos va a causar bradicardia. A nivel del centro respiratorio, la isquemia del centro respiratorio es lo que nos va a provocar alteraciones en la respiración y el patrón que adelante comentan. Ya esa isquemia no va a estimular a que respire el paciente, y eso es lo que nos provoca alteraciones o bradipnea en el paciente con triada de Cushing. Pero a su vez le está diciendo al organismo que tenga una isquemia severa, y el organismo va a incrementar la presión arterial tratando de que suba más sangre al nivel cerebral, y es lo que nos provoca la hipertensión arterial en los pacientes. Ese es la triada de Cushing: hipertensión arterial sostenida, bradicardia y bradipnea. ¿De qué nos está hablando? De una isquemia a nivel vulvar. O sea, yo ya no le llevé sangre a nivel encefálico, voy bajando al mesencéfalo, bajo al puente, bajo al bulbo, y así va a ir disminuyendo su flujo sanguíneo e incrementando la isquemia, y es todo el cuadro clínico. A nivel de mesencéfalo, jóvenes, recuerden, ahí nos comentaban muy bien sus compañeros en la evaluación del sistema nervioso, bueno, en la exploración, ¿qué alteración vamos a encontrar ahí, Yasmín? Cuando no le estoy llevando sangre a nivel de mesencéfalo, o la isquemia mesencefálica. Sí, no recuerdo, doctora. Hasta me mandaron la tarea, jóvenes. ¿Qué alteración va ahí, Caro? Era... Acuérdense, ¿qué par nacía en el mesencéfalo? ¿Qué par craneal? Daniela, que dio la clase. Porque este cuadro clínico ya es más tardío, ya es muy abajo la lesión. La parte principal de encéfalo va a ser el vómito, como bien comentaron, y va a ser la cefalea, y va a ser la alteración del estado de alerta. Si va descendiendo la isquemia, ¿qué nace en el ya les dije, ¿qué nace en el mesencéfalo, Daniela? La Dani no anda por ahí, ya se nos fue a dormir. Doctora, ¿podría ser el tercero, el tercer par y el cuarto par craneal? No es. Perdón, doctora, no se activaba, pero es el tercer par. Es el tercer par el que nace ahí. Y entonces, ¿ahí qué alteraciones nos va a dar? Pues puede ser, ¿es midriasis unilateral? Va a ser miosis primero, bilateral, si estamos hablando de una lesión generalizada para hipertensión intracraneal o global, va a haber miosis. Las pupilas se van a hacer pequeñas,
Ajá. Conforme va aumentando la isquemia, ahora sí nos va a llevar a una midriasis. ¿Sale? Entonces, generalmente cuando hablamos de hipertensión, lo comentaron hace rato Caro y Yasmín, estamos hablando de una lesión generalizada o global de todo el cerebro. Entonces, eso nos va a provocar que sea bilateral. Entonces, podemos encontrar una miosis bilateral. Si sigue disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, voy a tener una midriasis. Y eso es un dato clínico de muerte cerebral, jóvenes, la midriasis bilateral. ¿Qué otro dato vamos a tener ahí de afectación? ¿Cómo va a estar el reflejo pupilar? Sí, ok, gracias, doctora. Reactivo. No va a haber reflejo fotomotor. Van a estar las pupilas fijas. ¿Sale? ¿Qué otra lesión vamos a encontrar? Entonces, nosotros ponemos la luz y aparte que no se hace una miosis porque ya está miótica o está midriática, entonces no va a haber ninguna respuesta a la luz, ni el fotomotor, ni el consensuado. Vamos a estar alterados. La pupila va a estar fija. ¿Qué más? Sigue incrementando la isquemia, va descendiendo y ahora nos afecta los pares oculomotores, jóvenes. Entonces vamos a encontrar los ojos fijos, no se van a mover los ojos, ¿sí? El paciente, obviamente, dependiendo de la gravedad, pero no va a haber seguimiento de la luz, los ojos van a se mantienen desviados y fijos, porque ya no le llevo sangre a los pares oculomotores, bilateral, ¿sale? Lo que vamos a encontrar. Si ya seguimos descendiendo, entonces vamos a tener pérdida importante de los siguientes pares craneales. No hay reflejo nauseoso, no hay reflejo tusígeno, no hay reflejo de la deglución. Ya hablando de los siguientes pares craneales, van a estar afectados. Y finalmente, que es lo más grave, ya la afectación a nivel vulvar. Entonces, pero antes de que lleguemos a la triada de Cushing, hay una afectación más alta que nos van a dar todas las manifestaciones. Cuando llegamos a la parte ya motora, entonces el paciente va a tener crisis convulsivas. ¿Se acuerdan en la exploración que nos comentaban sus compañeros? Va a haber crisis convulsivas, ¿sale? Y ahí, como es una afectación bilateral, ¿qué tipo de crisis convulsivas tendríamos, José? Pues tónico-clónicas. Tónico-clónicas. Entonces, porque ya tengo una afectación de los dos hemisferios. Las tónico-clónicas, recuérdanos qué características tenía, José. Pues va a ser una contracción generalizada, ¿no? Primero un periodo de incremento del tono muscular. Ajá. Y después pues una relajación, doctora. No, primero, acuérdate que tónico es tónico. Ajá, incremento del tono muscular, el paciente se pone rígido. De posterior, clónico. Las clónicas son las sacudidas de relajación y contracción. Entonces el paciente se pone rígido y posteriormente empieza con movimientos clónicos. ¿Sale? Pero aparte, como es una afectación generalizada, ¿va a haber pérdida del estado de alerta, José? Sí. Sí. ¿El paciente va a recordar de lo que le pasó? No. ¿Y va a haber periodo posictal? Sí. Sí. Entonces, ese tipo de crisis convulsivas son las que vamos a encontrar en la hipertensión intracraneana. ¿Sale? Ahora, si el paciente sigue con afectación motora, ¿cómo van a estar los reflejos, Daniela? Es parte de su tarea que les dejé. ¿Cómo van a estar los reflejos, Daniela? Osteotendinosos. ¿Dónde está la Dani? ¿Dónde está Dani?
Frida, ¿cómo van a estar esos reflejos osteotendinosos? Bien la tarea, digo, le pregunté a Daniela porque ellas dieron la clase. ¿Disminuido, doctora? No, ¿qué pasó? Con hiperreflexia. Va a haber exactamente, Rosario, va a haber hiperreflexia, van a estar incrementados. Estamos hablando de una afectación del sistema nervioso central. Entonces, los reflejos van a estar aumentados. Entonces, generalmente bilateral, con tantito que yo haga estímulo del patelar o del cubital, voy a tener una respuesta exagerada. Va a haber hiperreflexia. ¿Sale? Porque recuerden que es una afectación central, no periférica, del sistema nervioso central. Entonces voy a tener afectación pupilar, afectación respiratoria, afectación cardiovascular, reflejos osteotendinosos van a estar aumentados y voy a tener crisis convulsivas tónico-clónicas. ¿Sí queda claro? Antes de si tenemos un paciente, ¿cómo va a estar la marcha, jóvenes? Carlos, ¿cómo va a estar la marcha? Está bien que el paciente quiere marchar con Diosito, pero todavía no. ¿Cómo va a estar la marcha, Carlos? Ahí está el Carlos, también ya se nos durmió. ¿Qué pasó, Carlitos? El paciente depende de donde esté localizado la afectación. Si es cerebral, como que cerebelosa, ya nos dijeron sus compañeras cómo iban a estar ahí la marcha. ¿De acuerdo? Pues va a ser marcha como pues la cerebelosa, ¿no? La que dicen que es como de borracho. Es marchas tipo cerebelosa. Si estamos hablando de un tumor que esté localizado en un lado, el paciente va a tender a lateralizarse, se va a ir de lado, va a empezar a caminar derechito, va a tener una marcha táxica o una cerebelosa y se va a empezar a ir de lado, ¿sale? Y eso nos habla de que tengo una masa que está ocupando espacio de un solo lado, es unilateral. Entonces, y si esto va avanzando, obviamente, y ya no le llevo nada de flujo sanguíneo cerebral, entonces a la parte motora, pues sí vamos a tener ya movimientos o posiciones anormales de cerebración, de corticación, o no vamos a tener ninguna respuesta motora, ¿sale? Pero bueno, pues esas sean las etapas más graves. Y esto se va a presentar antes de llegar a la triada de Cushing, jóvenes. Cuando el paciente ya llega a una triada de Cushing, es un tratamiento inmediato porque el paciente se está muriendo. Si me distraigo 2 minutos, el paciente se va a morir, ¿sale? Porque ya es una isquemia a nivel del bulbo. Eso es el paso previo a la muerte cerebral. ¿Qué más, doctoras? La que sigue, por favor. Bueno, otra cosa eran las alteraciones respiratorias, donde la presión intracraneal aumentada fomenta una respiración con característica irregular, periódica, lenta, profunda o incluso ruidosa. Y bueno, el patrón que se caracteriza en estos casos es el de Cheyne-Stokes, donde pues nos dice que la amplitud aumenta progresivamente y luego disminuye esta apnea. En esta parte también se mencionaba que pues cuando se llega a esta situación, la apnea es la que provoca o es la causante de un paro respiratorio y lo que ya genera una muerte. Pero lo mismo, o sea, ya son... es sintomatología ya de una hipertensión intracraneana severa. Entonces, para evitar llegar a esto, sí. Como tú comentabas en la anterior, o sea, ya la afectación respiratoria a nivel del bulbo, la isquemia del centro respiratorio va a ser bradipnea, o sea, en vez de que respire un adulto mínimo 16 veces, va a respirar 10, 12 veces, 8 veces. Y esa respiración va a ser de tipo Cheyne-Stokes, así como viene en tu diagrama muy bien, que es una respiración profunda, va haciéndose cada vez más profunda, regresa, exhala y luego hace periodo de apnea.
Nuevamente inspira profundo, 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 exhala y otra vez periodo de apnea. Esa es la respiración de tipo Shen-Stock. Nos está hablando de una isquemia a nivel vulvar y en cualquier momento el paciente va a dejar de respirar. Por eso son respiraciones muy lentas. Vamos a respirar 10 o 8 veces en un minuto. En el niño, pues depende de la edad que tenga el paciente, pero va a ser bradipnea, con tipo de respiración Shen-Stock. Cuando ya llega apnea, me habla de isquemia total del bulbo raquídeo y en breve va a dejar de latir ese corazón. ¿Qué más? Y ya por último, la que sigue, tenemos los fenómenos de enclavamiento, que son las hernias que venía comentando la doctora anteriormente. Estos se producen por el desplazamiento de la masa cerebral, por el aumento, pues, por ende, de la presión intracraneal. En este diagrama nos cataloga 4 tipos de hernias. El número 1, pues, corresponde a la hernia subfalcina. El número 2, a la hernia transtentorial central. La número 3, a la hernia transtentorial lateral o uncal. Y el número 4 nos representa una hernia amigdalina. Las manifestaciones clínicas que pueden manifestarse por el desarrollo de estas hernias, pues van a depender de las estructuras que están comprometidas. Por ejemplo, una hernia subfalcina, incluso pues en la tablita nos habla de los mecanismos fisiopatológicos que la generan. Tenemos una herniación de la circunvalación del cíngulo a través de la hoz, y esto produce lesiones expansivas en el hemisferio cerebral que empuja la circunvalación del cíngulo por debajo de la hoz del cerebro. Como manifestaciones clínicas, hay una compresión de la arteria cerebral anterior con infarto cerebral secundario. La número 2, que es la transtentorial central, hay un descenso del diencéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia, lo que puede comprimir el acueducto de Silvio. Recordemos que este es una estructura que forma el sistema ventricular, y esto pues es lo que causa la hidrocefalia y también el tronco, alterando los centros cardiorrespiratorios. Las manifestaciones clínicas podrían ser estupor, progresando alteraciones respiratorias. Tenemos las pupilas mediáticas reactivas, las posturas de decortización, descerebración y finalmente flacidez. La hernia transtentorial lateral o uncal se da por el descenso del uncus hacia el interior de la cisterna supracelular a través del tentorio con compresión del tronco cerebral, arteria cerebral posterior y el tercer par craneal. Ipsilateral. Aquí pues se manifiesta con lo que ya también mencionaba la doctora, la midriasis unilateral y hemiparesia del hemisferio cerebral dañado. Y la hernia amigdalina, que se produce por el descenso de la amígdala cerebelosa a través del agujero magno, y esto produce compresión del bulbo raquídeo y de la protuberancia, y pues eran las manifestaciones que les explicaba, las alteraciones respiratorias y las alteraciones cardiovasculares. Sí, ahí en tu imagen, por ejemplo, en el caso de la herniación es que un lado que está más grande pase al otro lado que no le corresponde. Esa es una herniación. Entonces, en el número 1 que tienes ahí como la hernia del cíngulo, si se dan cuenta, es por una lesión unilateral, igual que la 3, la hernia transtentorial. Entonces, en esa imagen, por ejemplo, lo que nos representa es un hematoma epidural, una hemorragia, ¿no? Un traumatismo, que es lo más común. Entonces, al ver el aumento de ese hemisferio, se va a pasar el hemisferio hacia el otro lado. Entonces, sobrepasa lo que va a ser la circunvolución del cíngulo. Y lo que vamos a tener en una tomografía va a ser una desviación de la línea media. Lo han escuchado. Es que está desviada la línea media. Sí, porque es una herniación del cíngulo. En el caso de la 3, que es la transtentorial, también la tenemos cuando es una lesión unilateral. Como bien dices, hay un descenso, lo que va a hacer a través del tentorio, y generalmente nos habla de una lesión unilateral. En el caso de la herniación, de la uncal, en la central, la transtentorial central, que es la 2, y lo que va a ser la amigdalina, esas son lesiones
bilaterales, los edemas cerebrales bilaterales, ya sea por una meningitis, ya sea por una encefalopatía, por una hemorragia muy grandes o del parénquima. Entonces hay un descenso de lo que va a ser al mesencéfalo y la más grave que va a ser la amigdalina, que va a ser por el foramen magno. Entonces ese agujero se va a salir el cerebro, o sea, ya no tengo dónde expandirme como cerebro porque estoy muy grande y ahora lo que hago, pum, me enclavo ahí, o enclavamiento amigdalino también se llama, se va a enclavar ahí y lo que cabe ahí, porque arribita va a estar, va a ser el bulbo raquídeo y la protuberancia. Se queda ahí atorada, menos flujo sanguíneo cerebral le va a llegar, esa isquemia, y ahí es donde nos va a dar la tríada de Cushing, que es la más grave. ¿Qué más, doctor? La que sigue, por favor. Bueno, y ahora vamos a pasar a diagnóstico. Vamos a ver que para nosotros empezar a sospechar esto, pues esto va a ser a través de la historia clínica y la exploración del paciente. Ya todos lo que nos mencionaron Jazz y Caro, pues obviamente esos van a ser como nuestros primeros indicios para pensar que hay una hipertensión intracraneal. Y bueno, si tenemos la sospecha, lo más importante es la colocación de un dispositivo de monitorización de la presión intracraneal. Y vamos a ver que hay 4 tipos diferentes. Empezando con el intraventricular, que va a ser este que estamos viendo a la derecha, que va a ser considerado el estándar de oro. Se va a colocar quirúrgicamente en el sistema ventricular y esto se fija hacia una bolsa de drenaje y un transductor de presión con la llave de 3 vías, que lo que nos va a hacer es que nos va a medir, digamos, como la presión. Este monitor nos va a dar específicamente la presión del ventrículo, y también vamos a tener esta bolsa de drenaje y un manómetro que, más bien, el manómetro específicamente nos dice la presión, pero este monitor nos dice como las ondas que se van generando a partir de la presión. Y además, una de las ventajas que tiene este sistema interventricular es que como va directo a donde se está produciendo el líquido, si se aumenta la presión, va a poderse drenar según la altura a la que nosotros lo coloquemos. Eso está medio complicado, pero digamos que el paciente está acostado, a su lado va a tener el manómetro con la bolsita. Y corríjame, doctora, porque la verdad no lo entendí muy bien, pero se tiene que poner a cierta altura esta como tirita. Generalmente vi que estos son como de plástico, como literal como una regla. Se tiene que poner a cierta altura y entonces cuando aumenta la presión se produce que el mismo aumento de presión que digamos como que pasa a donde está la altura, va a hacer que se drene solito el ventrículo. Y entonces eso hace que pase, así es, y pase hacia la bolsita. Sí, entonces algo interesante de ahí es que las que digamos que se le consideran estas ondas también se van a estudiar. No vamos a ahondar tanto porque pues está un poquito más complicado, pero saber que la morfología que es preocupante son este tipo de ondas que se le llaman ondas A, que pues nos está hablando de que la presión intracraneal puede estar entre 50 y 100 milímetros de mercurio, lo cual es muy malo. Ahorita vamos a ver los parámetros que tenemos que estar bien. Bueno, dentro de los que tiene que estar el paciente. Después tenemos los intraparenquimatosos, digamos que vamos como de adentro hacia afuera aquí, que son estos. Algo que olvidé mencionar de los intraventriculares es que una de sus complicaciones pues es que pues vean hasta dónde está. Entonces también que tiene que ser, todos tienen que ser quirúrgico su inserción, pero también tienen riesgo de infección y si el paciente tiene alguna otra complicación como por ejemplo epilepsia, pues puede generar mayores daños.
Después tenemos los intraparenquimatosos, que pues estos van a consistir en un cable delgado con un transductor eléctrico de fibra óptica. Y pues igual estos lo que van a hacer es medirnos pues la presión a través de un pequeño orificio que se hace pues durante la cirugía. Y una de sus ventajas es que pues tiene menor riesgo que el intraventricular y también va a tener pues poco riesgo de hemorragia. Algo importante es que pues todos estos, aunque pueden causar infección, aunque es muy poco, pues siempre existe la posibilidad. Una de las desventajas es que no se puede volver a recalibrar una vez que se inserta, entonces, pues, o sea, no sé exactamente cómo funciona, pero bueno. Vete a lo de otro, porque eso realmente no se usa. Vete a lo otro. Ok. Después sigue el subaracnoideo. No, tampoco, ya. Ok, bueno. A lo de acá. Ahorita yo explico esto, pero es muy sencillo y es que realmente no se utiliza, Rodrigo. Por eso. Ok, no sabía eso. Muchas gracias. Bueno, entonces nosotros tenemos a la resonancia magnética, pues, que se dice que tiene mayor sensibilidad y especificidad que la tomografía, pero ¿qué veríamos nosotros en caso de que la tomáramos? Pues lo que nos mencionó Caro, ¿no? Veríamos, bueno, me imagino que también depende del grado, pero pues lo que veríamos sería pues todo esto que nos habló, ¿no? El desplazamiento de la línea media, que hay espacios que se están ocupando donde pues no debería haber algo, ¿no? Obviamente todo esto va a depender de la etiología, ¿no? Esto nada más es para nosotros podernos guiar y estamos hablando como en términos generales, porque pues al final esto es un síndrome. Otra cosa que se utiliza es la saturación de oxígeno yugular, la ecografía ocular para buscar el edema palpebral, que ya nos habló Caro, y también puede hacerse bueno, son varias cosas realmente, no es solo una, que es la neuromonitorización avanzada, que pues esto incluye a la saturación de oxígeno yugular, una monitorización del tejido, de la tensión del oxígeno del tejido cerebral. También se pueden hacer microdiálisis cerebrales, flujometrías de difusiones térmicas y también hay como índices de reactividad a la presión, que pues como dice, esto es bastante más avanzado, ¿no? Aquí lo que interesa, jóvenes, en primer lugar, cuando ya tenemos la sospecha clínica, por todo lo que ya nos comentó Caro y Yasmín, es la tomografía. Eso es lo más importante, porque necesito saber cuál es la etiología para darle el tratamiento. Entonces, por eso esos catéteres que nos está comentando casi no se utilizan porque va a depender del cuadro clínico, de la etiología, perdón. Si es una meningitis, yo veo en la tomografía si eso no es una meningitis y doy tratamiento a la meningitis. No necesito colocar ningún catéter porque aparte, como bien dijo, son quirúrgicos y el tratamiento no es quirúrgico en una meningitis. Si es una hemorragia, bueno, ahí sí, ya veo en la tomografía que es una hemorragia, lo meto a drenaje de la hemorragia y puedo colocar ahí un catéter. Si el paciente es una hemorragia por un traumatismo cráneoencefálico, colocamos el catéter para estar midiendo la presión intracraneana. Pero si es una hemorragia por un EBC, no se pone el catéter, o sea, tengo que estar manejando las otras alteraciones que tiene. Si fue por una hipertensión arterial sistémica, que es lo más común, pues damos tratamiento a esa hipertensión, se drena, a lo mejor si es quirúrgico esa hemorragia, se puede colocar, pero si no es quirúrgico la hemorragia, no es necesario la colocación. Tiene muchas complicaciones y realmente no es tan necesario. Ya no se utiliza prácticamente la colocación de los catéteres de drenaje. Si el paciente es un tumor, entonces, y es un tumor que se puede operar y que a su vez me está causando hipertensión intracraneana por hidrocefalia, que no deja el drenaje del líquido cefalorraquídeo,
entra a cirugía, le ponen una válvula de derivación ventrículo-peritoneal para sacarle todo el líquido, disminuir la presión intracraneana, mientras se planea el evento quirúrgico de la tumoración. Si es un cisticerco, dice, bueno, pues es que la causa solo es el edema cerebral, no necesita poner catéteres, se le da tratamiento de antibiótico para ese cisticerco. ¿Sí queda claro? Entonces, lo más importante es la tomografía porque es el estudio que es más accesible. Ajá, obviamente lo adecuado es una resonancia que nos permite ver toda la estructura cerebral y nos permite hacer mejor un planeamiento si requiere manejo quirúrgico. Pero de inicio la tomografía para ver la etiología y ya de acuerdo a eso ver si requiere una resonancia magnética. Lo demás realmente no se va a utilizar de manera común, no se utiliza. Solamente tiene especificaciones muy especiales y por eso no es tan común su utilización. Lo que sí se puede utilizar si es quirúrgico, solamente si requiere manejo quirúrgico y lo tienen los hospitales, es un catéter parenquimatoso. No para el drenaje de líquido cefalorraquídeo, el parenquimatoso que nos permite hacer el monitoreo neurológico, medición de la oxigenación a nivel neuronal, de la glucosa a nivel neuronal, se pueden medir los neurotransmisores que están libres, etcétera. Obviamente, pues no en todos los hospitales o muy pocos hospitales lo tienen porque es muy caro y muy difícil de manejar y ni el beneficio no es tan bueno. Entonces, aquí el estudio que debemos de hacer de primera instancia es una tomografía. Vemos la etiología y vemos si el manejo es quirúrgico o el manejo solo es médico. Si es solo médico, bueno, pues ya se le dará el manejo que ahorita van a comentar. Si es quirúrgico, neurocirugía, para que entre al drenaje o la evacuación o lo que sea el manejo, ¿sale? ¿Qué más, Rodrigo? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, sobre diagnóstico solo es eso. Ahora sí entramos al tratamiento y pues lo más importante es dar tratamiento a la causa primaria. Ya vimos que hay muchas diferentes enfermedades que nos pueden aumentar la presión intracraneal. Pero digamos que los objetivos generales es que van a ser, mantener una presión intracraneal inferior a los 20 milímetros de mercurio y una presión de perfusión cerebral mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. ¿Cuáles van a ser las medidas generales de los pacientes? Pues tiene que tener una posición de flexión de la cabeza entre 15 y 30 grados. Hay que... De elevación, ¿no? Aquí de elevación de la cabeza, no de flexión. Sí, es cierto. Hay que recordar que si el paciente, digamos, si los signos vitales del paciente están aumentados, eso aumenta su tasa metabólica, lo que va a llevar a pues que todo se mueva más rápido y aumente la presión, ¿no? Entonces, pues varias de las medidas generales, pues lo que van a hacer es intentar atacar eso. Entonces se tiene que mantener una temperatura corporal menor a 37 grados centígrados, una tensión arterial media menor a 90 milímetros de mercurio, saturación mayor a 90 milímetros de mercurio. Esto tengo entendido que es para justamente asegurar la perfusión de los tejidos. Así es. Una saturación mayor a 92, hemoglobina mayor a 10 gramos sobre decilitro. Se tiene que evitar la hiponatremia y la hipernatremia. La glucemia se debe de mantener normal entre 80 a 180 miligramos sobre decilitro, que luego cuando se emplean soluciones, pues esto puede cambiarse, entonces se tiene que tener muy cuidado con esto. Evitar las soluciones hipotónicas, ya que esto pues puede hacer que se aumente la presión y haya más edema. Ya ahorita vamos a ver que de hecho las hipertónicas son las que se tienen que utilizar. Si el Glasgow es menor o igual a 8, pues se tiene que intubar. También esto con lidocaína. Se tiene que evitar la hipercapnia.
ya que esto puede llevarnos a hiperventilación, lo que pues esto también produce una vasodilatación y por lo tanto pues aumento de la presión intracraneal. Y también se tiene que utilizar sedación. Se dice que lo más importante es, bueno, los sedantes que se utilizan es el propofol, el midazolam y el lorazepam, ya que estos, pues tengo entendido que son como ligeramente hipertónicos, entonces, ¿no? Bueno, solo sé que esos ayudan a la disminución de la presión intracraneal. Claro, o sea, todos estos, o sea, independientemente de la causa de la hipertensión intracraneal, el tratamiento es quitarle la causa. Si yo no le quito la causa, el paciente va a seguir con hipertensión. Y eso va a ser de acuerdo a la etiología. Estas son las medidas que le vamos a dar a un paciente cuando ya sabemos la causa, cuando a lo mejor ya entró a quirófano, cuando a lo mejor no es quirúrgico, pero esos son los objetivos del tratamiento. Mantener la posición en elevación, no en flexión, para que ligeramente elevada, como mantienes aquí en la foto, para que permita el drenaje del flujo sanguíneo venoso, no se quede acumulado en la cabeza, por todo esto solamente ¿cómo se llama? Para que descienda, no se acumule y no incremente la presión intracraneana, porque ese paciente tiene ya pérdida de la autorregulación. En un paciente sano, nosotros autorregulamos el flujo sanguíneo. Si yo me agacho, no por eso se me van a ir 3 litros de sangre a la cabeza. El organismo regula, pero cuando yo ya tengo una lesión, se pierde la autorregulación y entonces todo va a depender del flujo sanguíneo de todas estas condiciones que acabas de comentar. Entonces, elevamos la cabeza para que por drenaje descienda el flujo sanguíneo venoso. La temperatura, jóvenes, debe ser una temperatura normal. No debe de mantenerse con fiebre. La fiebre eleva 7% el gasto metabólico de la neurona por cada grado por arriba de 38. Incluso hay tratamientos de hipotermia controlada. La disminución de la temperatura, la hipotermia, disminuye el gasto metabólico y favorece que lo poco que le podamos proporcionar a esa neurona lo ocupe como debe de ser y no tengamos problema. La presión arterial media mayor de 90, como bien dice Rodrigo, para que podamos asegurar la presión de perfusión cerebral. Acuérdense que a la presión arterial media le descuento la presión intracraneana y eso es la presión de perfusión. Si yo tengo 40, la presión arterial media debe de estar de 100 para menos 40, yo mantenga mínimo 60 de presión de perfusión y no tenga isquemia cerebral. La hipoxia también no me favorece, ya dijimos. La hemoglobina mayor de 10 para que yo tenga el transportador adecuado de oxígeno y lo lleve a lo que va a ser la neurona sin problema. Hiponatremia, ya vimos, la hiponatremia nos va a causar la hipo y la hipernatremia nos causa movimiento de agua por osmolaridad. Entonces nos puede favorecer, en este caso, lo que más nos complica es la hiponatremia. La hipernatremia no, porque se basa ahí el tratamiento. La hiponatremia nos va a hacer edema cerebral. La glucosa entre estos parámetros, si yo mantengo más de 180, incluso ya lo bajaron a 160, la hiperglicemia va a provocar requerir mayor oxígeno para el metabolismo de esta glucosa y me va a hacer mayor formación de hidrogeniones. Entonces, por eso, esos son los rangos de mantener una glicemia. Ni hipoglucemia, para que yo tenga mi sustrato adecuado para la formación de ATP. Soluciones hipotónicas, igual por la hiponatremia, nos causan mayor edema cerebral. El manejo de intubación, si el paciente tiene un Glasgow menor de 8, los que han rotado conmigo hemos visto lo del soporte vital avanzado, el Glasgow menor de 8 no me sostiene la respiración y lo tengo que intubar porque ese paciente rápidamente va a hacer paro respiratorio. La lidocaína no es para el manejo de la intubación, la lidocaína es para disminuir o anular el reflejo nauseoso y que cuando yo lo intube el paciente no esté nauseoso y no incremente la presión intracraneal. Las náuseas, la tos, nos aumentan la presión intracraneal. La hipercapnia, aquí sí, o sea, sí el CO2
tiene reacción sobre los vasos sanguíneos cerebrales. La hipercapnia por arriba de 60, o sea, es un rango muy alto, nos van a causar vasodilatación, pero el problema es la hipocapnia. Por debajo de 30 milímetros de mercurio hacen vasoconstricción los vasos cerebrales y eso nos van a causar mayor isquemia. Entonces es mantener un CO2 en parámetro normal, que es de 35 a 45. Y la sedación es para que el paciente se mantenga, si yo lo tengo intubado, no esté luchando con el ventilador, no tenga reflejo nauseoso, no tenga reflejo tusígeno, no tenga dolor que me esté aumentando la presión intracraneana. Es para eso el manejo de la sedación. Y aparte, se ha observado que el midazolam, por ejemplo, las benzodiazepinas, hacen una disminución también de la tasa metabólica a nivel neuronal. Entonces, me ayuda también para que lo poco que yo le pueda enviar a mi neurona lo utilice de manera adecuada y que no me haga ninguna alteración. ¿Sale? Ese es el tratamiento. ¿Qué más, Rodrigo? Muchas gracias, doctora. Ahora, pues, hay ciertas medidas para disminuir la hipertensión intracraneal. La primera es la osmoterapia, que aquí tenemos el uso de soluciones, que tenemos al manitol y la solución salina hipertónica. Tengo entendido que la que más se utiliza es la solución salina hipertónica, al 7.5. No sé en dónde lo revisaste, pero es al 3%. Ok. Hipertónica al 3%. Ok. Sí, bueno, y pues bueno, la dosis voy a hablar sobre las dosis rápido. El manitol se utiliza de 1 a 1.5 kilogramos para 20 minutos y la solución salina de 1 a 1 mililitro por kilogramo cada 15 a 20 minutos, y esto se puede repetir cada 6 u 8 horas. También se puede inducir un coma barbitúrico con pentobarbital. Lo que hablaba la doctora sobre la hipotermia, que justo no se utiliza en todos los casos y cada vez va más en desuso, por lo que entiendo, porque pues genera algunas complicaciones extra. Otra cosa pues es la extracción directa del líquido cefalorraquídeo. Esto ya en pacientes, bueno, no sé si esto no cuenta como quirúrgico, tengo entendido. Y otra opción es el drenaje ventricular percutáneo quirúrgico, que pues aquí pues se puede hacer un drenaje quirúrgico del hematoma o una craniectomía descompresiva, que pues es esta que tenemos de este lado, donde tengo entendido que hay dos opciones, que es algo que se marcaba cuál es la diferencia entre la craniectomía y la craniotomía, perdón. Pues la única diferencia era que se quitaba la pieza del cráneo. En la craniectomía no se quita, nada más digamos que se descomprime en caso de que haya algún hematoma o algo así, pues se quita y pues se vuelve a colocar la pieza del cráneo. No, aquí el tratamiento de osmoterapia se refiere a que estas soluciones tienen una osmolaridad muy elevada. Entonces, cuando yo administro una solución con esa osmolaridad tan elevada, como hay pérdida de la barrera hematoencefálica, va a ingresar esa solución al cerebro, a los vasos sanguíneos cerebrales. Entonces, que va a tener una osmolaridad muy alta. Hagan de cuenta, tiene aproximadamente la solución salina una osmolaridad de 1200 miliosmoles. Entonces, con la diferencia de la osmolaridad del parénquima, que es como cualquiera de 280, 290 miliosmoles, esa diferencia de osmolaridad va a provocar paso del líquido del de menor osmolaridad al de mayor osmolaridad. Entonces, el parénquima cerebral saca el líquido y se va hacia el vaso sanguíneo para compensar la osmolaridad o la diferencia de osmolaridad. Al sacar todo ese líquido del cerebro es lo que nos va a disminuir la presión intracraneana. ¿Sí queda claro? Ese es el mecanismo de acción del manitol y de la solución hipertónica. Incrementar la osmolaridad de los vasos sanguíneos cerebrales para que haya paso de líquido por diferencia de osmolaridad del espacio intersticial hacia el espacio vascular, y eso hace que yo deshidrato ese cerebro para que se haga un tamaño menor.
obviamente solamente se utiliza cuando tengo edema cerebral. Si la causa es una hemorragia, es un tumor, no se utilizan. El tratamiento es quitarle la hemorragia, quitarle la hidrocefalia o quitarle el tumor. Solamente es cuando tenemos edema cerebral, sobre todo el edema cerebral traumático. Entonces, es específico para esa patología. Si la causa es un tumor, entonces debo de meterlo a hacer un drenaje, a retirarle ese tumor. Si es una hemorragia, hay que drenarle esa hemorragia. ¿Queda claro? Si el paciente, el coma barbitúrico, como lo vimos en la clase pasada, es cuando tenemos un edema cerebral por un estatus epiléptico. Lo comentaron en la clase pasada con Ana Laura, Johan y José, en el cual tenemos estatus epiléptico, que es la crisis convulsivas persistentes que no mejoran con el tratamiento o que no remiten con el tratamiento inicial. Ya sé que ese paciente me va a hacer edema cerebral y entonces lo metemos a coma barbitúrico para que esa neurona se estabilice, deje de convulsionar y evitar todas las complicaciones que continúan, ¿sale? La hipotermia menor de 33 efectivamente tiene muchos efectos adversos y lo que se utiliza es que quede entre 35 y 33 grados centígrados el paciente para la disminución del metabolismo neuronal. La extracción del líquido, pues va a ser, si yo tengo un paciente con un tumor, pues es drenarle ese líquido si está haciendo hidrocefalia. Si es un niño que tiene hidrocefalia congénita, cuando le nació le pusieron una válvula de derivación ventrículo-peritoneal y se ocluye esa válvula, pues es quítale esa válvula, ponle una nueva para que drene todo el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí queda claro? Entonces, el tratamiento va a depender de la etiología del paciente. El inicial es en la diapositiva anterior, todo lo que le debemos de cuidar para que no incremente la presión intracraneana. Y en el caso de la craniectomía descompresiva, se hace en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico, los que tienen hematomas que entran a drenaje de ese hematoma, y la craniectomía solo es separar, o sea, abrir el cráneo y separarlo para que ya no quede como una cavidad cerrada, sino que darle un poquito más de espacio a ese interior para que si está incrementando la presión intracraneana, el paciente no haya enclavamiento. Lo que más nos interesa es que no haya un enclavamiento amigdalino y la muerte, ¿no? Porque le digo, eso es un paso a que el paciente muera. Entonces, se abre el cráneo, se separan los huesos del cráneo, se cubre con la meninge para que no se le salga nada y entonces permita que siga creciendo, en este caso, el cerebro, ¿no? Cuando tenemos edema cerebral. Eso es lo que se hace con esa craniectomía descompresiva, ¿sale? Sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, para finalizar, encontré una conclusión que pues, me gustó, entonces la puse, que dice que la mejor terapia para la hipertensión intracraneal es la resolución de la causa próxima de la elevación de la presión intracraneal. Independientemente de la causa, el tratamiento debe realizarse lo más rápidamente posible y debe basarse en los principios de reanimación, reducción del volumen del contenido intracraneal y la reevaluación. Las intervenciones deben basarse en una evaluación cuidadosa del escenario clínico individual y no en protocolos estrictos. Las recomendaciones específicas con respecto a la evaluación y el tratamiento de los entornos individuales, incluidos traumatismos, enfermedades cerebrovasculares y otras afecciones, se discuten por separado. Es decir, que pues a cada causa... Pues, eso. Sí, ese último no me gustó ahorita. Sí, eso se lo hubieras quitado y entonces hubiera quedado muy bien. ¿No? Y, sí, y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o alguna duda, jóvenes? ¿Comentario? ¿Ninguna? No, doctora. Ok. Entonces, ese sí ya fue mi último tema de la rotación de clases con ustedes programadas. De la rotación, del temario, del temario. Es mi última clase. Entonces, les voy a mandar la tarea. ¿Cuándo es su examen departamental, jóvenes? El 8. ¿El 8 de octubre? Sí, doctora.
¿sí? Les voy a mandar entonces el fin de semana para calificar los cuestionarios. Ya acuérdense que habíamos quedado que les iba a mandar cuestionario. Para que más o menos con el cuestionario les va a servir para repasar las clases que vimos, porque ya veo que luego como que no las repasan muy bien, para que repasen la clase y les sirva un poco para su departamental, ¿sale? Entonces les voy a mandar el cuestionario para que nuevamente lean la clase, puedan contestar su cuestionario y nos sirva de apoyo para su examen departamental. ¿Queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Se los mando sin falta, ahora sí, el día viernes, el cuestionario. Van a tener todo el fin de semana para contestarlo. Me lo entregan el día lunes, antes de las 8 de la noche, jóvenes, por favor, para que me dé tiempo de revisarlo. Le mando ahí las correcciones y ya al menos el fin de semana estudiaron 6 temas para su examen departamental. ¿Queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Vale, pues. Entonces, si no hay algún otro comentario, doctora Rosa. No, nada más ya les había mandado el informe con relación al comunicado que salió de la FES Iztacala, que les decía que no aplica esto de ya regresar a los campos clínicos en hospitales hasta que se llegue a un acuerdo con cada hospital. Ustedes podrán regresar. Esperamos. Yo creo que ahora sí va a haber posibilidades probablemente el próximo semestre, pero este semestre terminamos así en línea. Así que aprovechen que la doctora les va dando muchas puntualizaciones, tómanlas muy en cuenta y repásenlo porque eso les va a servir para su internado. Nada más eso, doctora. Muchas gracias, doctora. Yo creo que ya nada más que estén vacunados, ¿no, doctora?